yo soy chaqueño, vivía en Resistencia. Bueno, allí me acuerdo ahora la figura de Víctor Emilio del Río, que era vecino mío, y que era el locutor de las noticias de Canal 9. Se sentaba frente a la cámara y leía noticias. Y no había mobileros, no había filmaciones en vivo, salvo empezaron a aparecer, creo que Canal 3 en ese sentido de Corrientes fue un poco más avanzado, o dio antes los primeros pasos, después llegó Canal 9 de Resistencia, donde se filmaba algo y después venía, qué sé yo no conozco mucho de ese rubro, pero venía con las cintas hasta que creo que al día siguiente recién se podía ver las imágenes que grababa el día anterior, algo así, ¿no? Con esa velocidad era. Y bueno, todo era muy artesanal en aquel momento, ¿no? Nombres, porque el Canal 13 lo veíamos en Resistencia, un señor Schuchar, algo así creo. Schuchar era el locutor, una muy buena voz tenía. Y creo que estaba Rosetta Lacarrie, me parece, que también era el otro locutor, digamos, ¿no? Cada uno tenía su turno distinto. Ahora, el periodismo escrito, sí, por supuesto, ya tenía muchos años, digamos, muchos más años en el mundo, en el país y también en nuestra región. Hubo antecedentes de periodismo escrito, bueno, en Corrientes, ¿para qué les voy a nombrar, no? Acá tengo en mis manos un libro editado por la editorial universitaria acá de Corrientes, que se va hasta el siglo XIX. El Chaco es imposible hasta el siglo XIX, porque ni existía el Chaco, menos el periodismo. Pero Corrientes sí, tiene historia como provincia, porque previa a la fundación de la patria, e historia como periodismo, ¿no? Porque el periodismo, digamos, fue siguiendo la historia institucional de Corrientes. El Chaco es todo mucho más joven, ¿no? El periodismo nació ya recién en el siglo XX. La Voz del Chaco fue un periódico anterior a estos que estamos mencionando. Después apareció El Territorio, que fue el decano de la prensa, como se decía en ese momento, que duró mucho más tiempo, hasta que en el año 1968 apareció el Diario Norte, ¿no? Que dura hasta la actualidad. Y bueno, en 1975 se funda un diario en Resistencia que se llamó Crisol, y ahí es donde ingresé yo, ahí es donde empecé a hacer mis primeras armas en este oficio. Yo tenía 19 años, ahora tengo 66, no tengo miedo de revelar mi edad, así que les dejo a ustedes que calculen, no solamente mis años, sino mis años en el periodismo, son más de 40. Fue un diario, entiendo, de vida efímera. Yo trabajé un año allí, no porque yo quise trabajar un año, sino porque en 1976, al año siguiente de la fundación del diario, bueno, yo, como tantos argentinos, fui detenido por la dictadura militar que había estallado y, bueno, me tuvieron preso 7 años y medio hasta que... Bueno, ese día fue el 27 de mayo de 1976, ¿no? Y yo estaba cumpliendo mi rutina habitual. Yo iba por la mañana, temprano, digamos, al diario. Ese era mi horario, el horario matutino, digamos, ¿no? Y estaba yo en la redacción y en ese momento, bueno, viene el hombre que estaba en la mesa de entrada, digamos, del diario, y me dice: Alarcón, hay unos señores que lo buscan. Pregunta por usted, lo buscan. Entonces, bueno, voy a ver quiénes eran. Eso era habitual, digamos, en el diario. Siempre las redacciones en aquellos años eran muy visitadas por todo el mundo, ¿no? Que venían, porque no existía internet, o sea, cada sector de la sociedad que quería divulgar su actividad iba a los diarios, a las redacciones, y llevaba lo que se llamaba una gacetilla,
papel, digamos, con sus actividades y le dejaba al periodista. Y a veces incluso iban sin nada escrito y simplemente oralmente a informar lo que estaban haciendo, y uno registraba, digamos, si era importante su actividad y después la publicaba. Así que yo supuse también que era un grupo que venía a informarme de algo, digamos, para divulgar a través del diario. Y no, el grupo se identificaron como de la policía, pero estaban de civil, yo no sé si eran o no de la policía, pero ustedes Luis Alarcón, sí, bueno, tenemos orden de que nos acompañen. Bueno, como no hacía mismo. Yo sabía que, o sea, era Vox Populi, que acababa de estallar el golpe de Estado, había situación, ¿cómo se llama?, estado de sitio, y había detenciones a cada momento. Muchas de esas detenciones, en rigor, eran, no sé, demoras de unos minutos, de unas horas, pongamos de un día, y después liberados. De hecho, hubo compañeros del diario que les pasó eso. Estuvieron demorados un tiempito, después lo largaron, o gente que yo conocía, amigos, y yo supuse que me iba a pasar lo mismo, ¿no? Que me iban a hacer algunas preguntas y me iban a liberar, pero bueno, desgraciadamente no fue así, porque, bueno, por supuesto que hay otra historia de mi vida paralela a todo esto que les estoy relatando, que fue mi militancia juvenil en una organización revolucionaria, en un partido, se llamaba Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde yo milité entre los 15 y los 17 años, una militancia juvenil. Precisamente cuando yo empecé a trabajar en periodismo, yo había renunciado, o sea, me había alejado de esa militancia porque necesitaba como sentir la necesidad de dedicarme a otros aspectos de mi vida que habían quedado un poco dejados de lado por esa militancia, ¿no? Mi vida social, mi vida personal, mi vida laboral, incluso hasta mi vida afectiva, amorosa, digamos, ¿no? que había quedado todo marginado por esa militancia. Entonces yo me había alejado y empecé a trabajar y a entusiasmarme por este trabajo periodístico. Así que esa militancia realmente había quedado medio, para mí, en el olvido, digamos. Entonces, con más razón yo entendí que bueno, que esa detención se trató de algún error, alguna mala información. Y no, en realidad lo que a mí me reprocharon los militares fueron esos 2 años de militancia, y por eso terminaron condenándome a más de 7 años de cárcel, ¿no? Bueno, yo justamente trabajaba en la sección interior del diario. Vale decir, en mi sección se procesaban todas las informaciones y las noticias que venían del interior de la provincia del Chaco en ese momento, ¿no? Con de todo tipo de información, ¿no? Cultural, social, política. Y por supuesto, como decía al comienzo, se le daba mucha importancia a la producción agropecuaria, fundamentalmente la de los pequeños y medianos productores, ¿no? Eso por lo menos, como mínimo una página diaria se le daba a ese sector, o a veces más, de acuerdo a los sucesos, digamos, a la importancia de los sucesos de cada día, ¿no? Y naturalmente que a las luchas de las leyes agrarias también se le daba mucho espacio. La avidez por la lectura no tenía límites en aquellos tiempos, ¿no? La lectura era la centralidad, no solamente en el diario, los libros. Yo me crié con mi familia, mis padres, mis abuelos, con una imagen, leyendo. En las casas, un lugar, en cualquier casa, así como existe el baño, el dormitorio, el living, había un lugar que se llamaba biblioteca. Yo no sé si en las casas hoy existe la biblioteca, o hay algunos libros así que están en algún lugar suelto. Es decir, era una sociedad lectora, toda la sociedad, el mundo, el país y también en nuestras provincias, ¿no? Y entonces
quería retomar esto, ¿no? No sé si por ahí me pierdo en el recuerdo, en la divagación, pero se leía mucho y entonces había espacio para diversas alternativas de lectura y por eso surge Crisol.